Muchas gracias a todos, muchísimas gracias, son muy generosos. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es miércoles 22 de mayo, estamos saliendo en vivo y en directo en el aire libre de Mega TV, son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. Hoy voy a conversar con un historiador y periodista venezolano que además fue muchos años, 20 años diputado. Es Paciano Padrón. No se pierdan a Paciano Padrón. Va a ser un placer para mí conversar con él. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a varias personas. Nos ve en México fielmente Gabriel Carvajal, Gerardo Herrera de Colombia, Zarela Díaz, la familia Requejo, Horacio González, que es rosarino y ha venido, creo que está aquí, ¿verdad? Horacio. Y Josefina López, Marisela Blanco y Alejandro Luque de Venezuela. Bienvenidos a todos. Muy especialmente quiero dedicar el programa a la señora Lourdes Jaimes. Un aplauso para ella, por favor. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a recorrer juntos el espinoso camino de la actualidad. Yo sigo entristecido porque un jovencito de origen guatemalteco de apenas 16 años que soñaba con vivir en este gran país, que había sido detenido en uno de los pasos fronterizos en Texas, de nombre Carlos Gregorio, guatemalteco él, se había despedido de sus padres en Guatemala. Les había dicho, voy a conseguir un buen trabajo en Estados Unidos, les voy a enviar dinero. Fue detenido, fue encarcelado, me parece que todo esto fue un exceso, ¿no? Y estando en una mazmorra, el pobre chico de 16 años ha fallecido. No se sabe bien por qué, las autoridades tienen que darnos una explicación al respecto. Rigoberta Vázquez aguarda en el poblado indígena de Cobulco la repatriación de su hijo Carlos, el quinto menor migrante de Guatemala, muerto bajo vigilancia de la patrulla fronteriza estadounidense. El joven de 16 años falleció el lunes pasado en la estación fronteriza de Weslaco, en Texas. No me siento bien, me siento triste, y lo que yo pido ahorita, pues, lo que yo quiero, que me lo manden mi hijo. Según el reporte de las autoridades migratorias de Estados Unidos, Carlos Hernández fue hallado inconsciente en un chequeo en la mañana. Un funcionario de la patrulla fronteriza dijo a la cadena CNN que se determinó que tenía influenza A y la estación migratoria fue clausurada posteriormente por un brote de gripe. Ha muerto entonces este jovencito de origen guatemalteco, aparentemente víctima de una enfermedad que no supo ser advertida o diagnosticada por las autoridades y que probablemente se agravó estando en prisión, ¿no? La gran pregunta es, ¿merecen estos niños, estos adolescentes, ir a la cárcel solo porque quieren vivir en Estados Unidos? ¿No habría una manera menos severa o draconiana de recibirlos aquí en los Estados Unidos? Me parece que encarcelarlos indefinidamente es un exceso. Debido a ello, hoy hubo una escaramuza verbal en el Congreso norteamericano. Una congresista afroamericana se escandalizó por la cifra de 5 menores de edad de origen hispano, centroamericano, 5 ya, muertos en lo que va de este año, y eso produjo un rifirrafe con un representante republicano. 5 children dead and 5,000 separated from their families. This is intentional. It's a policy choice being made on purpose by this administration, and it's cruel and inhumane. I yield back. And you cannot impugn the character of the witness by stating that he intentionally murders children. That is completely inappropriate, and her words should be taken down. She was very explicit. Well, and I asked her to rephrase it. She just did. She did not. She restated it. I restated. I did not say murder. I said that 5 children have died as a result of a policy choice that he has said. You said it was intentional. Excuse me, sir. That I'm is still murder. talking. He has said that he stands by the policy decisions of this administration. That's what he said at the beginning of his testimony. And he says he stands by the budget request. This is a policy choice. And he has said the policy is they stopped those detentions. They don't do it in those separations.
Bueno, es un debate moral complejo y al mismo tiempo quemante, ¿eh? A mí me atormenta bastante. La pregunta que yo me hago es, si no hubieran encarcelado a estos 5 menores de edad, ¿estarían vivos? Quizá estarían vivos. Es obvio que siendo menores de edad, separados de sus familias, en el caso de Carlos Gregorio fue una decisión voluntaria suya. Él se despidió de sus padres en Guatemala, pero en ocasiones se dividen a las familias nada más ser detenidas en el paso fronterizo. Y es obvio que eso puede mellar el ánimo de los niños o adolescentes y puede socavar su salud y precipitar enfermedades o recrudecerlas. Entonces, nadie dice que el gobierno intencionalmente les ha quitado la vida a estos 5 menores de edad, pero quizá encarcelarlos les daña la salud al punto que algunos se mueren. De modo que podríamos tratar de encontrar un poquito más de compasión en nosotros, tratándose de niños y adolescentes, que no son en modo alguno enemigos de este país, ni una amenaza para nadie. La jefa del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, la eterna señora Pelosi, que es ya bastante veterana, pero que lleva su veteranía de un modo admirable, es una señora estupenda, espléndida. Claro que en estos tiempos de corrección política decir que la señora Pelosi es guapa ya casi equivale a un acoso. La señora Pelosi, guapa a pesar de los estragos del tiempo, quiere que Trump sea destituido. Yo creo que esto es un exceso, ¿no? Yo no soy un partidario ardoroso ni un fanático declarado de Trump, pero la señora quiere que el Congreso le haga un juicio político, un impeachment a Trump, y lo acusa de ocultar cosas relevantes a la justicia, de obstruir la justicia. It was a very positive meeting, a respectful sharing of ideas, and I think a very impressive presentation by our chairs. We do believe that it's important to follow the facts. We believe that no one is above the law, including the President of the United States, and we believe that the President of the United States is engaged in a cover-up. Inmediatamente el presidente Trump organizó una rápida rueda de prensa y respondió en duros términos a la acusación, a mi modo de ver infundada, de Nancy Pelosi. El fiscal Mueller hizo una investigación muy prolija y no encontró suficientes elementos de juicio para pedir un impeachment contra el presidente. Saw that Nancy Pelosi, just before our meeting, made a statement that we believe that the President of the United States is engaged in a cover-up. Well, it turns out I'm the most, and I think most of you would agree to this, I'm the most transparent president probably in the history of this country. We have given on a witch hunt, on a hoax. The whole thing with Russia was a hoax as it relates to the Trump administration and myself. It was a total horrible thing that happened to our country. Bueno, yo discrepo de la señora Pelosi, estoy en contra del impeachment y discrepo igualmente de Trump. No creo que sea el presidente más transparente en la historia de este país. Ciertamente no suscribo esa afirmación. En el tema de los impuestos ha sido todo menos transparente, ¿no? Es decir, ha hecho un esfuerzo deliberado para escamotear del ojo público la información sobre sus impuestos. De manera que yo no creo que sea el más transparente de la historia. Las encuestas, sin embargo, les caiga bien o no tan bien el presidente Trump, revelan que la gente está bastante satisfecha con la marcha de la economía. Fíjense, consideran que la condición de la economía es buena. En total, el 71% de los encuestados considera que la economía va bien. Son números estupendos para el presidente. El 94% dice que va bien, son republicanos, pero fíjense, los demócratas, el 60%, dice que la economía va bien. Y los independientes, 66%. O sea, está claro que en todos los ámbitos, en todos los territorios, una amplia mayoría considera que la economía, gracias a Trump, parcial o totalmente, va bien. Y entonces la siguiente pregunta es, si la economía va bien, ¿es debido a Trump, gracias a él?
Y entonces fíjense en la columna roja a la izquierda, por favor, porque esa es la respuesta de ahora, ¿no? El 41% dice que la economía va bien, principalmente gracias a Trump, y el 44% parcialmente gracias al presidente. Con lo cual, sumadas ambas columnas, el 85% de los preguntados respondería que la economía va bien en parte o principalmente gracias a Trump. Y este es el otro cuadrito. La dirección de la economía va para mejor 37%, para peor 25%. Bueno, estas son buenas noticias para Trump, por supuesto, porque si la gente está satisfecha con la marcha de la economía, es porque la gente está mejor, sus bolsillos, su patrimonio, sus ingresos, que hace 3 o 4 años. Y si es así, no es completamente utópica, quimérica, la reelección del presidente en noviembre de 2020. Hoy se ha reunido con la prensa el jefe del Comando Sur aquí en Miami, el almirante Craig Fowler. Se refirió a una posible intervención militar en Venezuela. Dijo que los militares nunca anuncian sus planes para no favorecer al enemigo. Dijo también que una intervención militar puede ser, en estos tiempos de alta tecnología, una operación que no entrañe necesariamente el uso prolongado y sostenido de la violencia. El secretario de Estado y el presidente han sido muy claros y consistentes sobre las opciones sobre la mesa, y yo he dicho lo mismo repetidas veces, que mi labor como militar es estar preparado e intencionalmente no he entrado en más detalles porque sería inapropiado. Los militares nunca decimos lo que estamos haciendo, de lo contrario el enemigo lo sabría. Así que eso es todo lo que tendrán de nosotros sobre nuestro estado de preparación. Pero sí hemos tomado acciones. Les hablaré de lo que hemos hecho. Hemos enviado el barco de la Naval Comfort en el otoño. Les conté esa historia en el principio y enviaremos el Comfort en un par de semanas más, en un viaje más largo y con mayor apoyo. No toda acción militar tiene que ser a puños. No toda acción militar tiene que ser a puños. Bueno, y mis fuentes me dicen que la única opción militar realista en estos momentos en Venezuela sería, pero las condiciones no están dadas todavía, ordenar unos bombardeos selectivos una determinada madrugada con misiles teledirigidos de largo alcance que hagan un daño focalizado entre el armamento de guerra venezolano, bastante averiado por otra parte, y los altos mandos militares completamente corrompidos, como es bien sabido. El problema es que los altos mandos militares y Maduro, que en cierto modo es rehén de ellos, para no decir también de La Habana, se esconden en búnkers, duermen bajo tierra, pero hay una determinada bomba diseñada para penetrar 60 metros subterráneos y estallar dentro de los búnkers y hacer mucho daño. Pero esta sería la única operación militar a considerar. De ninguna manera poner tropas en tierra, de ninguna manera surcar el espacio aéreo venezolano con aviones de combate que pudieran ser derribados, con la artillería, con las armas antiaéreas rusas que Putin le ha proveído a Maduro. Este es otro momento de la conferencia del jefe del Comando Sur, el almirante Fowler, hoy. Estamos planificando y trabajando con nuestros socios, enfocados en educación, inteligencia e intercambios, entender bien la situación. Apoyamos el envío de ayuda militar cuando nos fue solicitado por la Agencia de Estados Unidos para la Ayuda. De hecho, hicimos 7 envíos y podríamos hacer más, pero lamentablemente esa ayuda fue bloqueada y el pueblo sufre las consecuencias de ello. Hay muchas otras acciones que tomamos que no involucran fuerzas armadas y eso es apropiado para la situación que estamos viviendo. Nuestro corazón sufre por las personas que hoy sufren por culpa del gobierno ilegítimo y las acciones que están ocurriendo. Yo creo, con todo respeto, señor almirante, que ha llegado ya la hora de que ustedes hagan algo concreto, real, eficaz, para acabar de persuadir a los militares venezolanos
de darle la espalda a Maduro y abrazar lealmente al presidente constitucional Guaidó. La hora de la acción ha llegado ya. Y había llegado hace 3 semanas, el martes 30 de abril. Pero la Operación Libertad, comandada por el presidente Guaidó, a la que se sumó inopinadamente Leopoldo López, recién liberado de su arresto domiciliario, no llegó a buen puerto aquel martes. Se esperaba, como bien saben ustedes, que el general Padrino López y el general Hernández Dala apoyasen este movimiento libertario. Se habían comprometido con negociadores de Washington a hacerlo. No lo hicieron, se replegaron, se acobardaron. ¿Por qué se achantaron en la hora 11ª? ¿Por qué no acompañaron al jefe del SEBIN, general Christopher Figuera, que sí lealmente cumplió su palabra, honró su promesa, liberó a Leopoldo López y se jugó la vida? Luego pudo escapar vía aérea a República Dominicana. ¿Por qué Padrino y Hernández Dala sabotearon ese movimiento libertario de Guaidó y de López? Un sargento que era parte de la operación ha dicho de un modo anónimo, y es una fuente altamente fidedigna, que también Reverol era parte de del movimiento libertario. Reverol se había comprometido a acompañar a Padrino y a Hernández Dala, pero aparentemente la liberación de Leopoldo López no era parte del acuerdo o del guión establecido, sorprendió a las partes involucradas y quizás enfrió su determinación de participar en la operación. O sea, hay información que no sé, o de repente sí la sabrán. Y no era nada más la Guardia Nacional. Estaba la Guardia, la Armada, el Ejército, el SEBIN y el DGCIN. Pero eso fue antes de que llegara la prensa. Porque los que llevaron a Leopoldo para allá fue el SEBIN. Y ahí el SEBIN tenía su cinta azul y nosotros estábamos de verdad contentos porque teníamos todo, ¿me entiendes? Nosotros dijimos, si es verdad el alzamiento. Con lo cual, este sargento, que fue parte del alzamiento, dice que no era una operación únicamente del SEBIN o de la contrainteligencia militar, pero también del Ejército y de la Armada, ¿no? Tal vez por eso Leopoldo López salió de su casa persuadido de que esa tarde o ese mediodía estaría en el Palacio de Miraflores, aclamado por la multitud, acompañando al presidente Guaidó. Y esto fue boicoteado por quienes debían participar de ese movimiento cívico libertario, incluyendo, dice este testimonio, a Néstor Reverol. Yo escuché al comandante que decía, no, estamos hablando con el mayor general Néstor Reverol. Y lo que estábamos ahí nos preguntábamos fue porque, ¿de quién fue esta orden y tal? Decían, no, la orden fue de Padrino López. ¿Entienden? O sea, nosotros estábamos en ese distribuidor con la intención de ir a Miraflores y sacar a Maduro. No. Es totalmente falso de que íbamos a hacer una marcha y llegar hasta allá. No, eso es totalmente falso. Nosotros estábamos simplemente ahí negociando la salida de Nicolás Maduro. Es todo confuso, uno no sabe bien a quién creer. Padrino López ahora se hace el héroe frente a Maduro y a los espías del G2 cubano, porque les dice, yo negocié con Elliot Abrams y en general con Washington, pero les fui contando a ustedes de todos los pormenores y los detalles de la negociación, con lo cual se jacta de haber sido un doble agente, lo mismo que Hernández Dala. Yo no sé si podemos creer a estos dos fantoches, ¿no? A estos dos espadones. Dicho lo cual, no poca gente considera que tal vez fue una precipitación de Guaidó indultar a Leopoldo López muy temprano, esa madrugada, que hubiera sido mejor que estuviera solo Guaidó comandando la operación, ¿no? Porque si lo de López no estaba acordado previamente con todas las partes involucradas, un movimiento en falso como aquel pudo haber provocado el fiasco de la operación. Planeado en ese momento era entrar en la embajada de Canadá. Ya alguien había hablado para ir a la embajada de Canadá. Pero ahí también fue un error de la gente, que lo vi yo, demasiado error de la misma multitud que estaba ahí, que no nos dejó hacer la operación bien. Porque
como estaba Leopoldo, tenían tiempo sin verlo, años sin verlo, la gente estaba como muy desesperada. Bueno, no es por supuesto una narración diáfana, completamente racional o completamente inteligible para mí, pero luego de consultar a todas mis fuentes y a sabiendas, porque ustedes conocen bien que yo tengo una profunda admiración por Juan Guaidó, yo he llegado a la conclusión razonable, documentada, de que fue un error que Leopoldo López apareciera al lado de Guaidó esa madrugada. Fue un error. Había partes involucradas que no estaban al tanto de esa movida. Y creo que ese error es atribuible no al presidente Guaidó, sino a la desesperación, a la impaciencia, comprensibles por otra parte, de Leopoldo López, que tenía, o no sé si todavía tiene, una gran ascendencia en Guaidó. Es decir, Guaidó veía a Leopoldo López como su jefe y mentor. Leopoldo fue su maestro en la universidad, Leopoldo fue su jefe político en Voluntad Popular, toda la carrera que ha hecho Guaidó, incluyendo su juramentación como presidente el 23 de enero, todo eso se lo ha diseñado Leopoldo. Entonces, si Leopoldo le dijo a Guaidó, yo quiero estar contigo, indúltame y dile a Figuera que venga acá a liberarme, entonces es comprensible, claro, que Guaidó haya dicho, como no, Leopoldo, ¿no? Tú has estado 3 años y medio preso, ven conmigo, vamos juntos a Miraflores. Pero quizá esa movida no fue completamente astuta, porque sorprendió a algunas de las partes, enfrió la operación, descolocó a Leopoldo, que ya no terminó en Miraflores, sino en la Embajada de Chile y luego en la Embajada de España. Entonces todo eso me parece que configura el error, ¿no? Por otra parte, mis fuentes me dicen, y yo estoy en la obligación de compartir con ustedes todo lo que sé, que fue Leopoldo López quien, bajo presión de los españoles, del embajador Silva, del canciller socialista Borrell, del propio presidente de gobierno Pedro Sánchez, que ha sido reelegido a 4 años más, Leopoldo López le pidió a Guaidó, el fin de semana que Guaidó fue a visitarlo a la embajada española en Caracas, que enviara a los delegados en Oslo, Noruega. Guaidó no quería. Le dijo, es una mala idea. Pero Leopoldo insistió tanto, temeroso de que los españoles lo puedan soltar, ¿no?, que Guaidó, de nuevo, en un gesto de lealtad, porque Guaidó es un gran tipo, a su maestro, a su mentor, mandó de un modo más o menos soterrado, bajo el radar, a estos negociadores aún. Mis fuentes, por último, me confirman que la relación entre Leopoldo y Guaidó no es ahora mismo la que era siempre. Se ha tensado un poco y Guaidó ha comprendido que se tiene que distanciar de Leopoldo y que el presidente es él y no Leopoldo. Y el que toma la última palabra, la decisión final, es Guaidó y no Leopoldo. Y si Guaidó cree que no hay que mandar delegados a Noruega, no los manda, aunque Leopoldo se lo pida. Así que Guaidó tiene que entender que él es el jefe, el presidente, el que toma la decisión final, no Leopoldo. Esto ha tensado la relación personal. Entre los políticos siempre se tienen celos, rivalidades y enconos. Las mujeres de los políticos también, Lilian y Fabiana. Leopoldo no imaginó que la figura de Guaidó se iba a agigantar tanto, y a medida que ha crecido tanto la figura de Guaidó, se ha empequeñecido la de Leopoldo, ¿no? O sea que el discípulo supera al maestro y el maestro se pone un poquito celoso. Es normal. Pero así las cosas, hay que rogarle al presidente Guaidó que recuerde siempre que él es en este momento, y no otros líderes de la oposición, él es la fe y la esperanza de los venezolanos que se abrazan a su liderazgo, a su espíritu y a su credibilidad moral. Y lo último que debe él poner en entredicho, hackear, es su credibilidad moral, porque sería dispararse en los pies. Tenemos que ir a la publicidad, luego seguimos repasando la actualidad, después voy a conversar con un brillante historiador y periodista venezolano, Paciano Padrón. Les recuerdo que para comer rico aquí en Miami, y yo, si ven mis cachetes y mi barriga, comprenderán que yo como rico siempre. Yo como cuando tengo hambre y como cuando no tengo hambre, o sea, siempre como. Y La Fontana es un lugar que a mí no me decepciona jamás. La Fontana.
Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo y en directo. En un momentito voy a conversar con un brillante historiador, periodista, exdiputado venezolano, Paciano Padrón. Bueno, hace minutos nada más el dictador, el palurdo, el analfabeto dictador Maduro, que se aferra al poder sin importarle un comino el sufrimiento de su pueblo, porque son los niños los que se mueren en Venezuela, los niños de 1 año, de 2 años, de 3 años, se mueren desnutridos. Las fotos salen en la portada del New York Times. No sé si vieron la foto de la niña de 2 años, ¿ah? Que una enfermera se puso a caminar días con sus noches para ir a socorrerla, ¿no? Una niña de 2 años cadavérica, huesuda, la mamá no podía darle de comer. Entonces uno dice, esta gentuza, esta canalla chavista, prefiere aferrarse al poder aunque se mueran los niños y los ancianos. No les importa, no les importa. Maduro decía, se descolgó en televisión y dijo esto. No, Maduro, te queremos mucho. Tú eres nuestro presidente, yo te defiendo mucho, pero ¡ah! Puñalada por la espalda. No me quieras tanto, compadre. Si me vas a querer así, mejor vete para el enemigo, le digo yo a esos que viven de la lisonja, de la mentira. No me importa lo que puedan mostrar en su currículum. O se es revolucionario y se es leal absolutamente al mando de Nicolás Maduro, o sencillamente coge tu camino, compadre. Ya sabes a quién te lo estoy diciendo. Coge tu camino. Bastante puñaladas he recibido de traidores que salen a halagarlo a uno, a mentirle a uno. Cobardes y traidores. La gran pregunta es a quién o a quiénes se está dirigiendo, ¿no? Porque está claro que está tocado. Es evidente que está paranoico. Él mismo lo está diciendo, ¿no? Me lisonjean, me adulan, me dicen cosas salameras y luego me dan la puñalada trapera. Es decir, se está refiriendo a algunos personajes de su entorno más cercano. Mis fuentes me dicen que Padrino López tiene los días contados, ¿no? Padrino López está haciendo ahora un esfuerzo sobrehumano para lamer las botas de Maduro, pero puede que el esfuerzo resulte extemporáneo, tardío, ¿no? Desde que John Bolton dijo el 30 de abril, Padrino López se había comprometido con nosotros a echar a Maduro, y a Maduro mira con otros ojos a Padrino, por mucho que Padrino lo niegue, ¿no? Entre tanto, está en La Habana el canciller de la dictadura, el triste, el patético señor Arreaza, que propone un diálogo. Yo digo, proponer un diálogo entre una dictadura genocida y los representantes del pueblo que quiere ser libre es una indecencia, es una obscenidad, ¿no? Para mí equivale, imagínense cuando el Chapo Guzmán estaba libre, equivale a decir, a que López Obrador diga, ¿por qué la DEA, que es la ley, odia al Chapo? ¿Por qué no se reúnen la DEA y el Chapo y conversan? Vayan a Noruega, se sientan a la mesa de un café, la DEA, el Chapo, a lo mejor los de la DEA conversando con el Chapo encuentran rasgos de humanidad en él, una persona graciosa, dicharachera, ¿no? Conversen, dialoguen. Uno diría, ¿pero por qué van a dialogar? Tiene que prevalecer la ley, es un criminal, hay que capturarlo, juzgarlo y sentenciarlo. Lo mismo con los criminales chavistas. Esto sería como decirle a Obama, ¿se acuerdan cuando Obama tomó la decisión brillante de entrar una madrugada en Pakistán, invadiendo Pakistán sin avisarle a nadie, sin saber si estaba Bin Laden en esa casa? Las probabilidades eran 50-50. Esto hubiera sido como decirle al presidente Obama y a Hillary Clinton, su secretaria de Estado, dialoguen con Bin Laden, no lo maten. ¿Por qué van a recurrir a la violencia, que es una abyección? No pueden condescender ustedes a la violencia. Que él sea un violento, un terrorista, un asesino, no se conviertan ustedes también en unos asesinos. Capturen a Bin Laden, provéanlo de un abogado defensor y dialoguen con él en Noruega. No, hay ciertos diálogos que no tienen sentido.
que dignifican al opresor, al secuestrador, al criminal. Cuando se trata de un criminal, hay que capturarlo y juzgarlo, no hay que dialogar graciosamente con él una agenda que le favorezca, ¿verdad? Dicho lo cual, el canciller Arreaza está en Cuba tratando de engatusar a los incautos. Venezuela quiere un diálogo con Estados Unidos y no una guerra en su territorio. Eso aseguró el martes en La Habana el canciller Jorge Arreaza, durante un consejo político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA-TCP, en Cuba. No es una guerra la que queremos en Venezuela, queremos paz. Ojalá desde el ALBA logren también transmitirle al gobierno de Estados Unidos que queremos diálogo, que queremos diplomacia, que queremos entendimiento incluso con ellos, con todas las diferencias. Algo muy parecido planteó el canciller de la dictadura cubana, el señor Bruno Rodríguez, que dijo que estaba espantado por las amenazas de usar la fuerza militar en Venezuela. A diferencia de Estados Unidos y más de medio centenar de países que reconocen al jefe parlamentario Juan Guaidó como presidente interino, los integrantes del ALBA-TCP, entre los que están Nicaragua, Cuba, Bolivia y varios países del Caribe, cierran filas en torno a Maduro. Las amenazas del uso de la fuerza contra la hermana República Bolivariana de Venezuela constituyen el más grave peligro para la paz y la seguridad regional. Esos señores que están sentados allí simulan ser gente de bien, gente de buena entraña. No lo es. Ese es un cartel mafioso. Todos ellos, el hermano de Chávez, Arreaza, los del ALBA de Bolivia, de Nicaragua, todos ellos son mafiosos, enemigos de la libertad, enemigos de la democracia, torturadores, represores, gente de muy mala entraña. Con esa gentuza no hay nada que dialogar. Como el general Padrino, que ha sido siempre adulón de Maduro, sabe que empiezan a cuestionar su lealtad, entonces se desborda, ¿no? Se derrama en palabras dulzonas a los oídos del dictador, que lo mira de una manera esquinada. Y, por supuesto, se proclama listo para ir a la guerra a combatir con el imperio. Mi comandante en jefe, muchas gracias. Bienvenido a este escenario de patria. Estamos nada más y nada menos en la sagrada sabana de Carabobo. El que quiera saber cómo se derrota un imperio, tiene que venir aquí a Carabobo. Tiene que venir aquí, a estas sabanas. Bueno, y luego fíjense cómo proclamó su lealtad sublime, dijo él, sublime. Él eligió ese adjetivo, almibarado, su lealtad, bueno, a Bolívar, a Chávez, pero sobre todo a Maduro, sobre todo a Maduro. Puede que sea tarde, nos dicen que los cubanos están maniobrando a favor de Padrino, pero parece que Maduro tiene información en virtud de la cual Padrino debe caer. Así que nosotros queremos, en función de eso, en función de la lealtad que el pueblo de Venezuela le tiene a Bolívar, en función de la lealtad que la Fuerza Armada rinde a Bolívar, en función de la lealtad que el pueblo de Venezuela con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rinde a la patria y al legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, en función de la lealtad sublime, valor sublime de nuestra Fuerza Armada a las leyes, a la Constitución y al mandato del comandante en jefe, Nicolás Maduro. Bueno, es un impresentable este Padrino. Realmente, yo siempre le digo, es la Mónica Lewinsky del chavismo. Siempre de rodillas ante Maduro, siempre dispuesto él a procurarle un servicio oral placentero al dictador. Se regala, se obsequia, no se corta. Es un todoterreno. Y es patético porque él habla de lealtad, pero yo digo, los soldados venezolanos deberían ser leales no solo a la Constitución, que no han leído, que ignoran, que no van a leer en esta vida ni en las 3 vidas siguientes, por supuesto, pero al menos deberían ser leal, ¿saben a quién? Deberían ser leal, no voy a decir al pueblo, porque el pueblo es una abstracción, ¿no? Pero ser leales a sus familias, ¿verdad?
a su mujer, a sus hijos, a su mamá. Deberían ser leales a esas personas, a su familia. Ellos, los generales, los coroneles, los tenientes, los sargentos, después de hacer esta charada, este simulacro de lealtad a Maduro, regresan a sus casas. Y allí en sus casas saben que su familia la están pasando mal, muy mal, que comen poco y mal, que los niños no tienen un futuro, que salir a la calle es jugarse la vida. Ellos ven cómo el chavismo les ha desgraciado la vida. Entonces ellos deberían ser leales a sus familias, a sus mujeres, sus madres y sus hijos. Y solo por eso, por esa primera lealtad a la familia, no al dictador, deberían echar al dictador, pero carecen de ese sentido del honor, ¿ah? Y eso es triste. En este acto militar, los únicos actos públicos en los que se exhibe, dicho sea de paso, el dictador Maduro, que tiene miedo, después del incidente de los drones, tiene miedo, Maduro recordó a su maestro, el pajarito, Chávez. En homenaje, sentido, al más grande bolivariano en 200 años, quien despertó y resucitó el espíritu, la idea y el proyecto original de nuestro libertador Simón Bolívar, nuestro maestro, el comandante supremo Hugo Chávez, el creador de este tiempo, que aún está en pleno desarrollo y tiene mucho que dar hacia el futuro. Chávez ha sido el peor demagogo en la historia de Venezuela, el charlatán más pernicioso en la historia de ese país y uno de los más grandes ladrones en la historia de América. Yo no creo que se haya perpetrado en la historia de América un saqueo tan colosal como el que ha ocurrido en la Venezuela chavista. Y de eso es moralmente responsable Chávez. Dicho lo cual, de nuevo a Maduro se le nota la paranoia con la traición. Él arenga a la soldadesca a capturar a los traidores. Pero yo digo, casi todos los que escuchan esa arenga, esa exhortación, deploran íntimamente a Maduro. No lo quieren, lo tienen que soportar, tienen que fingir lealtad. Si no lo hacen, van presos. Pero en el fondo yo creo que lo repudian. Frente a los traidores, si surge un traidor, capturarlo inmediatamente. Es una orden. Capturarlo inmediatamente. Y si el imperio pretendiera algún día sobre nuestros mares, sobre nuestra tierra, pretendiera incursionar, invadirla, allí habría 1000 calabozos en el pecho hengido de los militares venezolanos. Preparemos pues para defender la paz, preparémonos pues para activar nuestros sistemas de armas. Bueno, todo lo mejor está por venir, no pierdan la fe. Es verdad que después del 30 de abril algunos nos hemos quedado levemente descorazonados, pero yo creo que lo mejor está por venir. Quiero decir, Venezuela probablemente va a ser declarado un estado terrorista. Luego, el testimonio del Pollo Carvajal va a ser crucial para encauzar criminalmente a Diosdado Cabello. El Distrito Sur de Nueva York, que juzgó al Chapo y que ya ha acusado penalmente a Reverol y a Tarek El Aissami el pasado 8 de marzo, va a acusar penalmente a Cabello. Y luego se abre la posibilidad, si no de un bombardeo militar selectivo a ciertas bases militares operativas venezolanas, a ciertos búnkers, sí la posibilidad de una intervención no militar pero policial, de entrar y salir, como fue con Bin Laden, para capturar a estos individuos ya con orden de arresto internacional y perseguidos por el Departamento de Justicia de este país. O sea, una operación no a lo Noriega, Panamá, año 89, no, una operación a lo Chapo Guzmán, a lo Pablo Escobar. Este es un cartel de narcotraficantes, Venezuela no tiene justicia, no los va a extraditar, hay que ir a capturarlos. ¿Es posible entrar y capturarlos? Yo digo que sí, por supuesto que sí. Si las cosas se planean y se ejecutan con la inteligencia deseada, es posible. Ahora, si entran los americanos una madrugada y se traen a Cabello, a El Aissami y a Reverol,
se desploma. Dicho sea de paso, si ya van a mandar tantos helicópteros, que se traigan a Maduro también, ¿no es cierto? El testimonio de los sobrinos de Cilia Flores involucra a Maduro también, ¿no? Ya si van a entrar, vamos a por todas, ¿no? Se cae la dictadura de Venezuela, pero se cae, es decir, antes de que aterricen los helicópteros ya se cayó. Estoy convencido de que una sola demostración de fuerza derriba a esa dictadura de matones profundamente cobardes. Después de la pausa voy a conversar con mi querido amigo, el historiador y periodista venezolano Paciano Padrón. No se lo pierda, ya regresamos. Bienvenido de vuelta al programa. Bueno, don Paciano Padrón es venezolano, es historiador, es periodista, ha sido diputado largo tiempo, como 20 años, es autor de libros muy vendidos y nos visita esta noche. Un aplauso para él, por favor. Bueno, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo ves las cosas en tu país, en Venezuela? ¿Cómo ves a Guaidó, Paciano? Yo veo las cosas bien por lo mal que están. Podríamos decir que lo bueno que está es lo malo que está. Sí. La situación está muy complicada, a punto que uno comienza a sentir, como tú lo has sentido, lo manifiestas frecuentemente, que estamos al final. Un final que es de horas, de días o de semanas, no sabemos. Sí. Pero en todo caso es un proceso que está culminando con un Guaidó que es sin duda alguna un gran líder, un muchacho surgido con una enorme fuerza, una gran potencialidad, que evidentemente no está exento de errores. ¿Quién lo está? Claro. No hay quien pueda estarlo, pero claro, que vaya conduciendo, a mi juicio, con muy buen tino. Él dice vamos bien. ¿Tú le crees? ¿Vamos bien? Yo creo que vamos bien. Yo también. No al ritmo que yo quisiera. ¿Qué falta para acelerar el ritmo? ¿Qué le sugerirías a Guaidó? Acabar de entender, y esto no es por parte de Guaidó, sino yo creo que de la comunidad internacional, que lo que está ocurriendo en Venezuela no es problema nuestro. Jaime, se ha dicho muchas veces, y yo creo que es necesario reiterarlo. ¿Cuál es la situación del país? Es un país que ha cedido su soberanía a fuerzas de las más violentas, sí, extranjeras. O sea, ahí tenemos el narcotráfico internacional operando, sí, con áreas donde no pisa el soldado venezolano. Correcto. Ahí tenemos la guerrilla colombiana, correcto, que encuentra su escampadero, igualmente zonas que son de su exclusiva tenencia, donde los soldados venezolanos no, sí, tienen injerencia. Y tenemos por otro lado a los cubanos. A los cubanos y el terrorismo internacional. Entonces, frente a esta gente que está cubierta con la soberanía nacional, con la bandera nacional, que se manejan con pasaporte venezolano en la geografía universal, ¿cómo pueden permitir que el señor Maduro se vaya? Con lo cual tú dices, no es un problema de venezolanos a resolver entre venezolanos, es un problema que atañe a América, ¿no es cierto? Atañe a América, y es un país invadido con un liderazgo, sí, actual que ha cedido a la soberanía que le ha, sí, entregado, y que evidentemente tienes unos soldados y una fuerza armada que no responde. Sí. Ahora, tenemos aquí un problema, porque, por ejemplo, el Grupo de Lima, ¿no?, que representa a 13 países libres de América, incluyendo Canadá, el Grupo de Lima, en el que participaba México, pero ahora México ya está en el grupo de contacto, desaprueba cualquier forma de uso de fuerza para liberar a Venezuela. Yo creo que ahí tenemos que trabajar muy duro, y trabajar todos, y tú que eres amigo de la libertad de Venezuela y que estás ayudando en esta causa como muy pocos venezolanos, tienes que ayudarnos a generar esa conciencia. A convencerlos, ¿no?, de que están equivocados. De entender que el camino no es... ¿La vía del diálogo es la salida? Evidentemente que no. Claro. La vida de una elección hoy, sin pasar por la transición, sin salir, evidentemente que tampoco. ¿Cuál es la salida entonces? La única salida es, de una buena vez, forzar el que esto pueda hacer. Maduro sabe que si renuncia, si se va, es hombre muerto. Lo van a matar quienes se sentirían traicionados. Por eso sería exactamente repetir la historia en Chile de Allende. Ahora, hay quienes todavía creen que, a pesar del fiasco de la Operación Libertad el 30 de abril, no podemos descartar que en algún momento más o menos pronto otros militares venezolanos, no ya Padrino, otros, hagan el trabajo que Padrino no se atrevió a hacer, porque, como dijiste al comienzo, la situación está tan mala, tan desesperadamente mala, que no es improbable que unos militares digan, esto se acabó, estamos hartos de Maduro, vamos a apoyar a Guaidó, este país hay que rescatarlo. ¿Tú crees que ese escenario es creíble, es viable?
Es deseable, sin duda alguna. Deseable, sin duda alguna. Un 100%. Y yo quisiera soñar que eso realmente se puede hacer. Ahora hay que ayudarlo. ¿De qué manera hay que ayudarlo? Hay que ayudarlo desde afuera. Sí. No hay otra forma. Y yo te escuchaba en uno de tus programas estos días, te escucho siempre, hablar de que es necesario generar una coalición, pero tú dices, una coalición no puede ser los Estados Unidos con los Estados Unidos y los Estados Unidos. Claro. Se trata de que este país pueda tener a su vez el respaldo de otros. Sí. Yo tengo una impresión de que eso va a llegar, y que va a llegar el momento en que sumado a lo que tú estás soñando, sí, y que yo también, de que haya fuerzas venezolanas, fuerzas militares venezolanas que puedan sumarse, sí, con apoyo lograr extranjero, montar una fuerza necesaria como para hacer lo que hay que hacer. Sí, ahora mira, yo por ejemplo hoy leí el New York Times y en la primera página, a Trump no le gusta ese periódico, pero yo lo leo, la primera página, la oposición venezolana pierde momentum. Momentum, que los ingleses se dice en inglés como, tú sabes, oportunidad, como la oportunidad, ¿no? ¿Tú sientes que está perdiendo momentum Guaidó? Digamos que no es su mejor momento, ciertamente. Tú lo acabas de recordar hace unos minutos, a partir del 30 de abril se generó una caída de expectativas, sí, lo cual es perfectamente normal. Sí, el Times decía que está desinflada. Yo creo que es un poco exagerado. Exagerado, sin duda, decir que está desinflada. Sí. Pero también tú y yo convenimos en que hay un bajón, como los ha habido muchísimos a lo largo de esta ya larga lucha de 20 años. Sí. No obstante, en general hay una tensión, unas ganas, una disposición enorme en la gente, en el venezolano, sí, a dar la pelea y a irnos comprendiendo. Los pueblos no están entendiendo, y cuando el pueblo de Colombia, el pueblo de Ecuador, el pueblo del Perú, Chile, etcétera, sí, han recibido, y Estados Unidos, España, etcétera, han recibido tal cantidad de venezolanos que van conociendo la tragedia, van conociendo sus vivencias y van además padeciendo de esa invasión que no deja de generar problemas también. Es más fácil hoy comprender la realidad venezolana y la disposición a darnos una mano, sí, como la que realmente necesitamos. Ahora, tú has visto hace unos minutos aquí en el programa a Maduro diciendo me traicionan, ¿no? Me traicionan, me dan la puñalada por la espalda, los que me lisonjean tanto. Está claro que está paranoico, desconfiado, que ve enemigos alrededor de él, pero ¿tú sospechas de alguien en particular cuando Maduro dice esto de la traición? No sé a quién efectivamente se refiere. Ahora, lo que sí no tengo duda es que efectivamente se siente muy mal. Se siente traicionado. Y es lógico. Si tu ministro de Defensa ha entrado en ese juego, claro, y del cual se devolvió, sí, a tiempo para Maduro, sí, a muy destiempo para la historia, evidentemente tiene razones para estar nervioso. Amén de que los cubanos lo van a tener ahí hasta el momento que les sea útil. Eso. En el momento que puedan cambiarlo, lo cambian. Sí. Así como no tuvieron problema, yo lo digo, en matar a Hugo Chávez Frías en el momento que creyeron conveniente hacerlo. Y de esa manera lo despachan en diciembre del año 2012. Del 12. Asesinado. Sí, los cubanos en esto son, digamos, de una maldad profesional. Ellos usan a Maduro hasta que les sea útil. Cuando resulta que es un estorbo, lo van a dar de baja, ¿no? Por supuesto. ¿Y cuál crees que es el juego de Cabello, Paciano? ¿Tú crees que Cabello tiene una agenda propia? La tiene, pero con muchos temores. Él es un hombre que no tiene el vuelo y la valentía de abrirse su propio camino. Quisiera, por supuesto que lo desearía. ¿Pero tú no crees que aspira a ser presidente, dictador? En este momento no sé si realmente eso está en sus aspiraciones. Te lo digo honestamente, sí, porque la situación no está nada fácil. Sí. Ahora, él sabe que él depende hoy de Maduro, depende de ese régimen. Sí. Por eso es que tienen que jugársela hasta el final. Por eso es que no hay negociación que valga, ni elección que puedan permitir con la libertad necesaria como para que el resultado refleje la voluntad popular. Claro. Ahí la única salida es forzar definitivamente el fin del régimen. Sí. No hay otra. Y cuando dices forzar, eso equivale a usar la fuerza. A usar la fuerza. Pero una manera de usar la fuerza es llamar al pueblo a salir a las calles. Y esto Guaidó no lo ha hecho, o no de la manera contundente como podría hacerlo, ¿no? Han salido en ciertos lugares esporádicamente, de una hora a otra hora, luego la gente regresa a su casa. No he visto yo que Guaidó haya dicho, bueno, vamos a salir a las calles
y nos vamos a quedar en las calles hasta tumbar a Maduro. Yo he escuchado con mucha atención y respeto esa tesis tuya, que también algunos otros comparten. Es decir, salimos y sin retroceso, patria o muerte, pase lo que pase, dale, no echamos hacia atrás. Eso no es fácil. No es fácil en un país con la absoluta inseguridad que se vive, donde no hay luz, donde no hay comida, donde no hay sostén, donde no hay elementos que te permitan efectivamente poder ir y decir, dale, no te muevas de ahí hasta que eso se logre. O sea, quizá la gente no respondería a la convocatoria. Yo como no creo, ni me parece inconveniente eso de huelga general indefinida, porque si no tienes todos los elementos termina rompiéndose, y ya eso lo vivimos en el año 2002 y no me pareció. Yo creo que tiene que ser más bien un movimiento de escalada, de ir y volver, de darle, de tener mucha más consistencia, sin duda que sí. Bueno, mi gran temor es que el régimen le haga daño a Guaidó, es mi gran temor, circulan muchos rumores, tú sabes, han encarcelado a Marrero, luego han encarcelado a Zambrano, generalmente se salen con la suya, ¿no? Y que no te sorprenda que en unos días o en unas semanas traten de neutralizar a Guaidó. En esto son verdaderamente ruines, maléficos. Pero vamos a la pausa y seguimos conversando con Paciano Padrón, un gran observador de la realidad política venezolana. Un aplauso para Paciano. Bienvenidos de vuelta al programa. Estoy conversando con un gran historiador y periodista y exdiputado venezolano, Paciano Padrón. Tú fuiste diputado un largo tiempo. 20 añitos, sí señor. ¿Fuiste feliz como diputado? Mucho. O sea, ¿se puede ser feliz siendo político? Claro que sí, es un camino a la felicidad, es la realización. La política es una vocación de servicio. Sí. Y así tiene que entenderse definitivamente. Raramente se practica de esa manera, tú sabes, ¿no? Es la más excelsa manera de practicar la caridad, decía Pío XII, y ciertamente que lo es. Además la caridad en grande, porque es la caridad para todos. Los políticos que yo he conocido, casi todos servían su propio ego y servían a sus propios bolsillos. Porque el servicio está muy mal entendido. Servicio innoble. Sí, desgraciadamente sí. ¿Y quién es el mejor orador que has visto tú en la política venezolana? Hubo varios. Ahorita no me atrevería a decirte, pero sin duda que hubo varios. Rafael Caldera, mi mentor político, fue un gran orador. Jovito Villalba fue sin duda alguna un gran orador. Andrés Eloy Blanco, el poeta, estupendo, exquisito, que además jugaba con esa intelectualidad y esa altura. Luego, más jóvenes, Pepe Rodríguez Iturbe y Moisés Moleiro, que fueron de mi época. Cuando cualquiera de ellos hablaba en el Parlamento, se escuchaba el volar de una mosca. Era un espectáculo. Era un verdadero espectáculo, con dos estilos totalmente distintos. Sí. Absolutamente ya casi no hay políticos cultos, ¿verdad? Ya casi no hay políticos que lean. Hay poca gente formada, preparada. Los políticos leen el periódico para ver dónde han salido ellos, generalmente en las páginas policiales, ¿no? Pero que lean una novela, un libro de ensayos, un libro de poesía, casi no hay. Los políticos de estos tiempos son muy descerebrados, muy acanallados. Ni hay formación política. Precisamente mañana vamos a bautizar un libro de Eduardo Martínez, que tú tuviste invitado ayer acá, dedicado a Aristides Galvani, Aristides Galvani frente al comunismo, que recoge las enseñanzas del maestro Galvani, ya no solamente ante el comunismo, contra el comunismo, sino a favor del humanismo, a favor de la democracia. Él constituyó en 1962 un instituto llamado el IFEDEC, el Instituto de Formación Demócrata Cristiana, que sirvió a miles y miles de venezolanos y de líderes de toda América Latina que nos formamos allí. Y por supuesto, bajo la égida del maestro Galvani, la orientación era el servicio. ¿Tú eres demócrata cristiano? Sí, señor. ¿Ah, sí? Sí, señor. Eso me enternece mucho. Qué bueno. Y me enternece mucho porque siempre he creído que un partido político no debería profesar fe religiosa, pero la democracia cristiana es una corriente de pensamiento muy emparentada con el Vaticano, ¿no? Sí. Pero yo desconfiaría de un partido que se llama demócrata cristiano o demócrata musulmán o demócrata mormón o demócrata judío, porque tú dirías, basta con que sea demócrata. La cosa religiosa, eso pertenece al ámbito de la intimidad, pero de esto me he venido a dar cuenta ya de viejo, ¿no? Ya de viejo. Porque si te pones a pensar, a la hora de pagar impuestos no es que solo pagan los cristianos, ¿no? Quiero decir, pagan también los ateos, los agnósticos, pagamos todos, ¿no? Pagamos todos.
Dicho lo cual, Chávez, ¿lo conociste a Chávez? Sí, como no, por supuesto. Él incluso llegó a ser, él personalmente, militante de la Juventud Revolucionaria Copellana allá en Barinas, en su liceo. ¿Llegó a ser tu amigo? ¿Llegaste a ser su amigo? Sí, como no, hicimos amistad y estuvo en mi casa y yo en su casa y por supuesto es un encantador de serpientes. ¿Estuvo en tu casa ya cuando era dictador o antes de? No, antes de como dictador. ¿Y tú veías en él futuro político? Sí, porque era un hombre que por supuesto negaba lo que después afirmó. Exactamente el mismo juego de Fidel Castro. Sí. Absolutamente negaba. Decía que no era comunista, etcétera. Recuerdo que en una oportunidad me dijo, tú me temes porque tú piensas que yo soy comunista. Yo soy profundamente humanista y profundamente cristiano, me dijo. Y no hay nada más reñido con el humanismo cristiano que el marxismo. A Cristo lo usan, con la pobre memoria de Cristo se trafica de una manera muy promiscua. Cristiano Chávez. Ahora, ¿era un buen orador? Aprendió a ser un buen orador, sin duda alguna que sí. Era un orador vulgar. Sí. Vulgar. No tiene una... No tenía abuelo. No tenía abuelo. Pero era un buen orador en la medida en que calaba en el ánimo popular. Claro, era un hombre persuasivo. Sí. Unos discursos larguísimos, 3, 4, 5 horas, que te obstinaban a ti, me obstinaban a mí, eran repetitivos. Pero ¿para quién le estaba hablando? ¿De la Jaime, a Paciano? No, no era ese, no éramos el objetivo de él. Él sabía a quién le estaba hablando y tenía que repetir de una y otra manera sus mismas ideas que iba clavando en la conciencia de la gente. En ese sentido, Chávez era un militar atípico, ¿no, Paciano? Sí, definitivamente. Porque el militar no sabe hablar. No. Tú le pones un micrófono a un militar y el militar destruye el micrófono, ¿no es cierto? Sí. Le dispara, le pega un tiro, o sea, lo ve como un enemigo. El militar se cuadra, generalmente. Sí. En cambio, Chávez era un militar verboso, hablantín, ¿no? Mucho, demasiado. Y cada vez peor, ¿no? Sí. Cada vez peor. Y sin conciencia, sin límites, y diría que irresponsable. Sí, porque era despótico. La palabra es un arma, sin duda alguna que sí, que tenemos que saber utilizar. ¿Y llegaron a enemistarse Chávez y tú, o todo se mantuvo en los términos de cordialidad? Cordialidad no puede haber con alguien con el cual estás tan definitivamente. Pero había sido tu amigo. Orientado. Sí, hubo una amistad, yo diría que de coincidencia. Nos encontramos en el kiosco donde se compraban los periódicos porque vivíamos muy cerca. Él no lo sabía y yo ¿No te ofreció cargos públicos o...? Sí, cómo no. Me ofreció varios cargos públicos, embajadas e incluso la presidencia del Banco Industrial en alguna oportunidad. ¿Y no la aceptaste? Nunca la acepté. Nada. Y le dije que no quería, que no aceptaría, que yo preferiría ser oído en la calle y decirle las cosas que se estaban diciendo. Sí. Hiciste muy bien, no te contaminaste. ¿Qué embajada te ofreció? España fue la primera. España nada menos. Comenzando. Por cierto que quiso hacerme ver la importancia de España. No, sí, yo la sé. ¡Qué hijo de la miseria! ¡Qué hijo de la miseria! Claro, ¿quién le va a decir que no a la embajada de España? Porque si te ofrece la embajada de Afganistán, uno dice que no, ¿verdad? Esa fue la primera, de Colombia, en algún momento. Colombia, ya un poco más avanzado el tiempo. E incluso llegó a ofrecer una cosa que era una locura. La presidencia del Banco Industrial de Venezuela. Claro. Era un banco del Estado, pues, qué sé yo, de banco. No, olvídate. Era simplemente una manera quizás para que me... Sí, de meterte en el tranvía, súbete al tren. No, y que me pudieran basurar ahí una cosa. Serías un hombre rico. Pero eso no tendría sentido, porque de lo que se trata en definitiva es de esa vocación de servicio. Para mí ha sido clarísima y es la inspiración de Calvani. Ahí no puede haber otra... Yo te considero un caballero, por eso te he invitado, pero es que el tesoro más preciado que tiene un individuo no es nunca el dinero ni el patrimonio, nunca. El tesoro más preciado es su honor. Sin duda. Su decencia. Eso no se negocia, no se alquila y no se vende, ¿no es cierto? Y el honor te permite dormir tranquilo. No sé si tú duermes tranquilo, pero yo duermo 10 horas todas las noches. 10. Doña Olga, que lo diga. ¿Quién es Doña Olga? Doña Olga es mi esposa. Está ahí presente. Sí, señor. Doña Olga, ¿duermen bien, Doña Olga? Sí. Demasiado. Te felicito. No, gracias. Es precisamente la tranquilidad de poder hacer las cosas como uno siente que debe hacer. Todos estos ladronzuelos, claro, tienen millones de millones, pero los tienen escondidos
y no los van a poder gastar, ¿no es cierto, Paciano? No, imposible. Imposible. No. Además, podrían vivir 3 veces la vida completa y no les da para gastar esa millonada. Pero encima de eso, no lo van a poder gastar. Porque a esta altura están perfectamente claros y determinados dónde están. Sabemos dónde están esos dineros robados y tarde o temprano van a ser confiscados, devueltos a la nación venezolana. Créeme, eso no tiene perdón de Dios. No tiene. El pecado que han cometido. Porque no es solo lo que se han robado, que han acabado con las arcas. Yo quisiera poderme asomar en las bóvedas del Banco Central a ver si queda algún lingote de oro allí. No queda nada. Yo me imagino que ahí no debe quedar nada, no lo hay en el Banco Central de Cuba. Y encima de eso, toda la millonada con este negocio del narcotráfico y de quienes están pagando la subsistencia de esta gente allá, de la propia guerrilla y del terrorismo. Yo creo que esa gente va a morir en la cárcel y van a conocer el oprobio, la vergüenza, la infamia, la desdicha. Y será de justicia. Sí, totalmente. Será absolutamente de justicia. Yo quiero verlos con mamelucos naranja. Sí. Ahora, ¿cuánto me gustaría que el pueblo irrumpiera a Miraflores como irrumpieron los rumanos buscando a los Ceausescu, ¿te acuerdas? Claro, por supuesto. Como los libios hicieron justicia con sus propias manos con Gaddafi. O como los iraquíes acabaron encontrando a Saddam Hussein metido en una cloaca, en un albañal, y lo ahorcaron. Qué lindo sería eso, ¿no? Sí, sería muy inspirador. Para mí sería un espectáculo poético ese. Sí, hay ciertamente algunos límites ahí, porque tú lo sabes igual que yo, como podría de repente haber un desbordamiento y una injusticia en medio del camino que siempre podrían ser y hay que jugarlos, hay que jugarlos y luego darles la pena correspondiente al daño que han hecho, porque mira, al final del día, la vida de un individuo, hablábamos del honor. Yo creo que cuando uno ya se aproxima a la muerte, y tú y yo no somos jovencitos, ¿no es cierto, Paciano? Más yo que tú. Uno se hace esta pregunta: ¿sirvió de algo mi vida? ¿Mi vida fue útil? O sea, ¿hice bien o hice mal? ¿Verdad? Qué bella pregunta. Es una pregunta simple. ¿Hice daño a la gente? ¿Hice daño? ¿O mal que mal, mi contribución ínfima, porque siempre es microscópica, fue positiva, ¿verdad? Y es ahí donde tú puedes sentir la tranquilidad o la satisfacción de poder dormir bien o no. Sí. El momento del balance de tu vida y de lo que estás haciendo. Yo siento que este programa hace daño, pero les hace daño a mis enemigos, a esos... Entonces es un daño bueno, ¿eh? Claro, y tiene por otro lado siembras de estímulo, de fe, y hace de bien ganas. A la gente que está en nuestro campo, en nuestro campamento, en el campamento de la libertad. En cuanto a mis libros y a los tuyos, yo no sé si hacen bien o mal. ¿Qué piensas tú? No, yo creo que los tuyos y los míos, más los tuyos. El tuyo más que el mío, el tuyo, que es el manual del orador para persuadir y disipar el miedo. Un gran manual, el de Paciano Padrón. Por supuesto que es una contribución. Es una herramienta además que utilizamos en el trabajo, digamos que diario. Este sábado, por ejemplo, tenemos en Urbe un taller sobre liderazgo y comunicación oral persuasiva. En la Universidad Urbe. Urbe University. ¿A qué hora? Todo el día, 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Yo ver a Cardona, Alejandro Cardona. El sábado que viene, otro taller ya que tiene que ver con miedo escénico, en un escenario hermosísimo llamado Ciencia y Arte de la Voz. Que es una Ciencia y Arte de la Voz. Sí, una cosa bellísima. Te felicito. Gracias. Yo, por ejemplo, esta novelita que acabo de publicar, Pecho Frío. ¿Tú sabes qué cosa es un pecho frío? Un pecho frío. Sí. Cuéntame. Esa expresión no se usa en venezolano, ¿no es cierto? Pero sí se usa en argentino. El rosarino sabe. En Argentina se usa, en Chile también, en Uruguay también, en Perú también. Pecho frío. Pecho frío es un tipo que es apático, que no es pasional. ¿Tú sabes? Horrible, un pecho frío, un futbolista sin sangre. Claro, un futbolista que no se entrega completamente, que hace el mínimo esfuerzo para cumplir. Un pecho frío, ¿no? Ese es el personaje. Cuéntame de Pecho Frío. Sí, pero ya te voy a tener que contar el sábado en la universidad. Vale. Porque... Pero Pecho Frío tiene el pecho frío, pero mira lo que tiene en la entrepierna.
Al sur del ombligo es el trópico. Ahí está en llamas. Paciano, querido, vamos a dormir bien esta noche porque no le hemos robado a nadie. A nadie, hermano. No le hemos robado. Hemos sido unas personas tranquilas, honorables, un poco aburridas tal vez, pero es lo que somos. Un gran aplauso para Paciano Padrón. Gracias. Gracias, hermano. Regresamos después de la pausa, ya volvemos. Cosas claras en Venezuela siempre es María Corina Machado, ¿ah? Y en ese sentido nosotros tenemos que, con enorme conciencia del momento que vivimos, desmontar esas matrices falsas, como por ejemplo la primera de que la única manera, o que lo que nosotros estamos demandando es una invasión en Venezuela con una acción militar masiva. Eso es mentira, eso es absolutamente falso. Estamos en el siglo XXI, por Dios. Y estas guerras asimétricas o estos conflictos no convencionales incluyen desde luego el plano económico, el plano diplomático, el plano policial internacional, el plano judicial y sí, operaciones militares especiales de altas tecnologías. ¿Cuánto te admiro, María Corina? Cuanto más destrucción del Parlamento tiene que tener lugar para que todos los venezolanos asumamos que llegamos a ese límite final y que es una confrontación histórica. La Asamblea Nacional debe retomar la ofensiva. Porque al final esto es un conflicto no convencional, una guerra asimétrica en la cual la lucha ocurre en múltiples planos. Bueno, entre tanto va quedando muy poca gasolina en Venezuela, casi toda la que se expendía provenía de los Estados Unidos. El embargo petrolero de facto ha provocado una enorme escasez de gasolina. La poca que hay casi se regala, ¿no? El dinero no vale para mucho hoy día en Venezuela y la hiperinflación y las sanciones de Estados Unidos empeoran las cosas. Durante años el gobierno ha subvencionado la gasolina, lo que hace que apenas cueste nada. El contraste con otros productos cotidianos es fuerte. El petróleo es la base de la economía venezolana y su principal exportación. Pero para refinarlo y convertirlo en gasolina que abastezca a su mercado interno, se necesitan químicos estadounidenses que ya no están disponibles por culpa de las sanciones. Esto ha provocado un desabastecimiento visible y las largas colas en las gasolineras. Esto se va a endurecer, va a recrudecer, y esto era el efecto deseado por el embargo petrolero. Y es bueno que se queden sin gasolina, es bueno, porque entonces los colectivos en la moto no van a tener gasolina tampoco. Y porque no tiene sentido que un caramelito sea más caro que llenar el tanque de gasolina. ¿Cuánto cuesta llenar el tanque de un automóvil en la Venezuela de la hiperinflación? Nada. De hecho, con $1 se puede comprar el contenido de 14.600 camiones. Un caramelo más caro que la gasolina. La gasolina, el tanque esto es basura. ¿Cómo se hizo tan barata? Con una inflación que iba creciendo y un precio de la gasolina que se estancó. La gasolina debería costar mucho más, pero el gobierno la mantiene ese precio para mantener una economía simulada, ficticia, para que el pueblo tenga un bien económico, pero eso afecta a todo el sistema económico, debería ser más caro. En pocas semanas Venezuela se va a quedar casi sin gasolina y eso puede provocar la última gran convulsión social que estamos esperando. Regresamos después de la pausa. Bueno, este bicharajo de Freddy Bernal, esta limaña de Freddy Bernal, este de mala entraña al que hay que fumigar, nos explica por qué falta la gasolina en Venezuela. Aunque la gente se burle, nosotros estamos obligados a reiterar lo que está pasando en el país. Las sanciones del gobierno de Estados Unidos a la empresa petrolera
no solamente es directamente a PDVSA, sino a las empresas que se encargan del cabotaje. Eso implica que el gobierno venezolano está contratando empresas de cabotaje de países como Turquía o Rusia. Y en ese interín, por supuesto, se está afectando la distribución de gasolina en todo el país. Lo que nos dice este chupacirios, este sopla, es que Venezuela, con las reservas petroleras más grandes del mundo, debería ser capaz de producir gasolina para autoabastecerse. ¿Por qué tiene que estarle comprando gasolina a Estados Unidos? Y luego aparece este otro impresentable, este chimpancé que es Pedro Carreño, ¿no? Pedro Carreño, generalmente los políticos dicen acá manda la Constitución. No, Pedro Carreño dice esto. A muchos no les gusta decirlo y otros no los dicen por modestia, pero esta Asamblea Nacional Constituyente está por encima de esta Constitución, por encima de la Constitución. Y es allí donde nosotros en estos actos constituyentes asumimos las facultades de control político para darle funcionabilidad al Estado. Surge la tercera interrogante en lo atinente a nuestras competencias para declarar la vigencia. ¿Qué órgano va a cumplir esas facultades legislativas y de control político? O sea, este primate dice que él está por encima de la Constitución. Él está por encima de la Constitución. Él se sienta en la Constitución, defeca en la Constitución. Generalmente los políticos dicen la Constitución manda, ¿no es cierto? Este no, él está por encima. Regresamos después de la pausa. 15 de junio, o sea, pronto, ¿no? En 3 semanas, en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, a las 7 de la tarde, presentando Pecho Frío en la caseta de Alfaguara y firmando ejemplares de mis libros, de todos los libros, ¿ah? De los legales, pero también de los piratas, todos son bienvenidos. Gracias por vernos y gracias a este público maravilloso, maravilloso que nos ha acompañado esta noche. Nos vemos mañana. Un gran abrazo, buenas noches. Gracias. Gracias.